Bueno, hoy vamos a hablar sobre la población económicamente activa. ¿Cuántos son y para qué sirven? Bueno, hemos visto y escuchado que existe una tasa de desempleo, que existe una contracción económica y sobre todo un PIB per cápita en forma anualizada de cada uno de nosotros. ¿Cuánto es el promedio que nosotros podemos tener acceso en cuanto a las remuneraciones económicas en función de nuestro salario o de nuestras actividades que tengamos fuera del contexto? Del contexto referente a la parte económica en donde participamos. Bueno, para empezar, vamos a explicar qué es cada uno de los rubros y lo importante de todo esto es los datos salen en su mayoría de dos fuentes, que son del INEGI, que es la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo que se llama ENOE, y es el mercado laboral mexicano, es decir, cuánto es la fuerza de trabajo y cuánto es de los que están en esta fuerza de trabajo contribuyen al crecimiento del PIB dentro del país. Y esto es, hay un número que se llama del número de desocupación. Este número de desocupación son las gentes que están desempleadas o que en un momento dado no tienen o no cuentan sobre un trabajo o sobre una contratación en un momento dado. El último informe que se tiene es de septiembre, que fue esta encuesta a 38,000 viviendas efectivas, y el objetivo es caracterizar las ocupaciones de la población de 15 y más años. Bueno, para dejarlo bien claro y quede bien los contextos y los conceptos, hay que dejar bien claro. El dato está en función primero del número de población total que está en nuestro país. De ese número de población se hace una evaluación del total que existe de más de 15 años. Y de más de 15 años son aquellos que pueden, en dado caso, poder tener accesible a un trabajo. Y de eso se hace una división. ¿Cuál es la población realmente económicamente activa? Es decir, la que está directamente interrelacionada con el trabajo y que las que actúan en la parte del Producto Interno Público, del Producto Interno Bruto, y la población no económicamente activa. Entonces, hay dos grandes rubros que hay que tener siempre en cuenta sobre esta encuesta. ¿Cuántos realmente están ocupados sobre la población económicamente activa? Y estos son los que realmente están moviendo el flujo de efectivo en el país porque reciben una cantidad de dinero. Y esto está en función de ya sean que estén en el sector primario, secundario o terciario, que lo vamos a ver más adelante. Y estos son los desocupados, es decir, aquellos que no tienen trabajo y que están en una forma, por así decirlo, sin la forma de poder laborar. Y de la población económicamente activa existen los disponibles y los no disponibles. Y los disponibles son aquellos que pueden trabajar, pero no pueden ser contratados por cierto tipo de rubros que se tienen. Bueno, dicho lo anterior, nos vamos a dedicar solamente de la población de 15 años en adelante. De la población de 15 años adelante, los que están en la población económicamente activa, solo 51.5 millones al mes de septiembre, y que es el dato que se tenía de acuerdo a la encuesta. De los cuales 51.1 millones están ocupados y 2.4 millones no se encuentran ocupados. De los cuales hay disponibles, del total de esos 41.1 de la PNEA, que son las personas no económicamente activas, hay 8.4 millones disponibles y no disponibles son 32.7, es decir, de todo este universo, solo 57 son de la población económicamente activa y 41.1 no están dentro de la parte económicamente activa. Nosotros nomás nos vamos a estar ocupando principalmente en estos dos rubros, que son básicamente los que nos dan los indicadores de cuánto es la tasa de desempleo, cuánto es el número de gente que está inscrita al Seguro Social y cuántos de ellos están en el sector secundario, en el primario, secundario y terciario. Es donde nos vamos a concentrar sobre esta evaluación. Que esto es importante establecer que en México, para poder tener y ser un país de desarrollo, tiene que incrementarse el PIB per cápita de cada persona. ¿Y qué tiene que ver el PIB per cápita? Bueno, que es el acceso y el salario de remuneraciones que puede tener una persona en forma generalizada en función del total del PIB que se tiene en cada país. Por lo tanto, en México, el PIB per cápita de México, de acuerdo a los últimos
datos que se tienen del año 2020, del PIB que se obtuvo, más o menos teníamos más o menos fluctuaba en los $8,400, más o menos a 168,000 pesos por mes, es el promedio que más o menos una persona, de acuerdo al PIB, estaba percibiendo. Los países del TEMEC, como Estados Unidos, Canadá, van a recuperar su PIB que tenían anteriormente antes de la pandemia en el 2021 y México hasta el año 2024. El crecimiento del PIB por per cápita del 2021 a 2026 se va a incrementar en Estados Unidos $12,000 y en Canadá $13,000 del actual que se tiene en el cierre del 2020. En México solo va a ser de $2,000. Esto significa que la gente va a tener un poder adquisitivo mayor en nuestros socios comerciales de más de entre 12 y $13,000 adicionales de los que tienen hoy en día. Esto es importante porque en función del incremento del PIB de cada uno de estos países es como tiene acceso cada una de las personas a poder tener acceso a comprar una canasta básica mayor, tener acceso a educación, a salud y sobre todo poder tener el dinero suficiente para poder subsistir en este momento que muchas de las economías se están recuperando. Con esto, esta gráfica lo que nos está indicando es a lo largo del año 2000, cómo ha sido el PIB de cada uno de los países que están dentro del TEMEC. Y podemos observar que en Estados Unidos en el año 2000 era de $36,000 y al cierre del 2020 de $63,000. Es decir, el PIB de Estados Unidos se ha incrementado casi al doble de lo que estaba en el año 2000. Estados Unidos de 24 ha sido a 45. Quiere decir que tanto Estados Unidos como Canadá se han incrementado casi al doble comparado de hace dos décadas. Pero en México de 7 hasta 9,340, no se ha incrementado más de $2,000. Esto significa que todos nosotros no se ha incrementado y no ha habido un crecimiento tal cual, por lo tanto, seguimos todavía en un país en vías de desarrollo porque no hemos podido despegar. Eso significa que nosotros tenemos, por así llamarlo, salarios que no son competitivos y no están bien pagados de acuerdo a la mano de obra calificada. Esto significa que el crecimiento de nuestro país, de acuerdo a lo que debía de ver en función del desarrollo económico y por ende tener un crecimiento, no está muy ligado a nuestro PIB per cápita. Esto significa que en México no nos vamos a desarrollar si continuamos teniendo y pensando que la inversión pública es la que puede, en un dado caso, incrementar el PIB de cada uno de nosotros. Derivado que si no solo estamos en función del gasto que pueda realizar la nación y esto nos dé acceso a ciertos rubros o ciertos incrementos en cuanto al desarrollo económico de un país, va a ser muy complicado que se pueda hacer y asegurar cuando menos estar a la misma par que nuestros socios comerciales. Esto es importante comentarlo porque si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, Estados Unidos se ha incrementado de lo que vemos de aquí, del número del PIB en miles de dólares, han pasado de los 36, han pasado a los 40 y tantos, más o menos, que se pretende que han llegado a los 40, a los más de 63,000 dólares por año. La idea y este pico que ustedes observan tanto aquí como en Canadá como en Estados Unidos y en México, la idea es que en Estados Unidos incrementen el PIB casi a los 80,000 dólares y en Canadá se incremente alrededor de casi llegando a los más de los 60,000. Y en México se va a mantener por debajo de los 10,000 dólares, más o menos como entre los 10 y los 12,000 dólares. Fíjense la gran diferencia que tenemos de PIB per cápita en cada uno de los TEMEC. Y esto se va a hacer más grande cada vez que, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, con los planes que tienen de infraestructura y sobre todo al tener un mercado en donde el riesgo mayor de las inversiones y sobre todo la creación de empleos en ambos socios comerciales está ligado a un mercado en donde el riesgo lo asumen la mayoría de los privados y donde el gobierno lo que hace es facilitar las transacciones que se puedan realizar por parte de los privados. Y el plan que ha dado hoy Estados Unidos de infraestructura y el que está por aprobarse en conjunto, lo que están dando es que van a dar rubros para apoyar, para que se logre un crecimiento económico
en función del desarrollo que se puede realizar entre la interacción entre la inversión pública y la privada en dado caso, y esto está muy ligado que en México va a ser muy complicado que nosotros pudiéramos llegar en un corto plazo a tener un PIB mayor de 40,000, 60,000, 80,000 dólares. Esto es muy importante que tengamos y esta gráfica nos dictamina tal cual distancia tenemos y es por eso que la mano de obra en México sigue siendo tan barata en función de que no tenemos un PIB tan alto comparado con Estados Unidos y Canadá. Esto lo que nos da es que seguimos teniendo problemas en cuanto al concepto de qué es un crecimiento económico en nuestro país al no tener un plan de largo plazo y esto solo está en función de un plan sexenal que cada administración cambia. Un ejemplo, Estados Unidos con los planes de infraestructura, el plan de trabajo que ha propuesto el presidente Biden, es un programa que llega hasta el año 2030 y donde es una propuesta bicameral, en donde hay un objetivo y una misión de largo plazo y en donde cualquier administración no la va a poder cambiar, al menos que exista un desacuerdo, pero es muy complicado que exista. En Estados Unidos ya hemos visto que cuando colocan un plan, llegan al mismo y eso ha ayudado a tener este PIB. Por ejemplo, en México, el valor más bajo del PIB per cápita el que hemos tenido fue en el 2009, como ustedes pueden observar que fue de $8,000. Y tardó 5 años para poder incrementarlo. ¿Cuál es el problema que tuvimos en el 2009 del problema que se estuvo de los créditos hipotecarios de casa en Estados Unidos? Esta caída del PIB fue en conclusión de lo que tuvimos en Estados Unidos, su caída nos afectó y esto al afectarnos nos afectó en el PIB, sobre todo en la contracción del crecimiento y por lo tanto el PIB per cápita de todos nosotros disminuyó. Esto nos tardó 5 años. Y luego en el año 2015 volvimos a bajar en el PIB. En el año 2019 tardamos más o menos 4 años, que es lo que tardamos más o menos en volver a subir, y en el 2020 volvió a bajar. Es decir, que más o menos nos va a llevar ahora un mayor tiempo. Antes nos tardábamos más o menos 4 años y hoy lo que se está pronosticando para poder volver a llegar al PIB más alto que hemos tenido, que fue en el 2014, vamos a tardar entre 6 a 7 años. Esto significa que el PIB más alto del 2009 al 2020 perdimos un poder adquisitivo de 12,000 pesos, de 12,000 dólares, perdón, por persona de productividad. Y esto ligado al nivel de vida del poder administrativo individuo cuyo gasto está destinado a María en alimentos y el transporte. Esto, 12,000 pesos, perdón. Esto lo podemos ver con el siguiente, por ejemplo, el valor del PIB que se tenía en miles de pesos, que son 108,000 pesos, más o menos, que se tenía en 2009. Cuando yo lo llevo al valor presente del valor del dinero del 2009, ¿cuánto costaría en el 2020? Valdría 165, es decir, de 176 que se tenía del PIB en el 2020, trayendo el dinero del 2009 al 2020, tendríamos un valor en el menor de los rangos de 11,000. Si yo agarro el dinero del 2009, el valor más alto que fue en el 2014, y lo mando al valor del 2020, cuando hago la diferencia del valor actual de 2020 menos el valor actualizado del dinero del 2014 al 2020, tenemos de menos 23. Entre el máximo y el mínimo, esto nos da como resultado una pérdida en el PIB de 12,000 pesos. Esto significa que nuestro crecimiento está contraído y esto nos da lugar, perdón, que es muy complicado que cada uno de nosotros tengamos salarios o que tengamos una percepción en función de la productividad que se tiene en el país. Cuando yo agarro los datos del PIB per cápita del 2018-2020, este disminuyó 22,000 pesos. Y esto es un reflejo de la desaceleración económica en México y está ligado a una contracción del poder adquisitivo de la gente. Si tú ves los datos del 2018, los traigo al 2020, son 199 menos 176, es decir, en el 2020 en el 2018 teníamos un PIB más alto comparado con el 2020 y esto nos ha reducido en 22,000 pesos. El PIB per cápita es una de las mejores medidas de la riqueza de un país, ya que proporciona una comprensión de cómo viven los ciudadanos de cada país en promedio, mostrando una representación de la cantidad de bienes y servicios creados por la persona. Lo que queremos decir, si ustedes ven en este mapa, por ejemplo, en Estados Unidos, el PIB por persona de 60,000 está en función
sobre el crecimiento económico ligado al total del PIB que se obtuvo en cada año. Entonces, cuando tú tienes una reducción del PIB, tienes una menor contracción del PIB per cápita, y esto da como significado que la gente tiene menos dinero para poder tener acceso a las cuestiones de tener dentro de una economía el acceso a poder comprar, tener salud, educación. Entonces, por lo tanto, lo más importante que tenemos que entender hoy en nuestro país es que el indicador del PIB es muy importante debido a que nos va a indicar si realmente hay una movilidad en el crecimiento, hay una movilidad del dinero dentro del país, si hay inversiones extranjeras directas que están ayudando a incrementar el dinero y por lo tanto se tenga un desarrollo económico y un crecimiento. Existen inversiones nacionales en donde indiquen la movilidad de este dinero y sobre todo ver que el gasto que está realizando por parte del gobierno no sea el que influye en el crecimiento económico, es decir, que se convierta en una economía cíclica estacionaria en función de la capacidad presupuestal que pueda tener un gobierno para poder hacer las actividades de desarrollo tanto económico, que es lo que nos va a dar el crecimiento de un país, y esto en función de que si todas las naciones solo funcionaran en función de su crecimiento del dinero presupuestal que se asigna, sería muy complicado. Por lo tanto, lo que hay que entender hoy en día es que el PIB es parte fundamental para poder establecer si realmente un país va a poder salir del lugar donde está, si está en vías de desarrollo o está en un país de desarrollo en crecimiento. Ya lo vimos en la cantidad de PIB que tenemos nosotros comparado con nuestros socios comerciales. Esto indica que nuestra economía está estancada, no crece ante la falta de planes. Y esto derivado que el PIB no aumenta, sino que se mantiene. Comparados como por ejemplo con Canadá y Estados Unidos, que cada año su PIB se incrementa y esto les da por consecuencia un mayor flujo de dinero y efectivo que se está circulando en sus economías. Esto significa que al tener menos flujo de efectivo en las economías, afecta directamente en el número de individuos que pueden tener acceso a un empleo o puedan ser contratados. Esto hay que dejarlo bien en claro porque cada uno de los países, su población se incrementa. Y este incremento de población en un periodo de tiempo, todos los que todos los que nacieron en un periodo del tiempo, en un dado caso van a tener que pasar a ser de la población económicamente activa ocupada. Y por lo tanto, este número de individuos que están creciendo, en dado caso que no existan la cantidad de empleos, negocios y sobre todo de infraestructura, de desarrollo económico dentro de un país, bueno, vamos a tener un mayor número de gente desocupada. Y hoy, ante lo del COVID-19, hemos observado que esto se ha incrementado en una mayor proporción y lo vamos a ver en los siguientes datos. En México, del 2017 hemos crecido en población de más de 3 millones. De 124 hemos crecido a 127 millones. Y observamos una contracción en el 2021 derivado de las personas que habían decidido el 2020. Fíjense, de 126, 157 y llegamos a 127 millones más o menos. Si se dan cuenta, no hemos crecido mucho comparado con los años anteriores. Esta disminución de la población se deriva principalmente de los fallecimientos que observamos, que son más de 300,000 personas, y que han pegado directamente en el crecimiento poblacional en el año 2021. Comparado con los demás años, que se puede ver que se mantiene más o menos constante el crecimiento por arriba de 1 millón de personas. Hoy no tenemos un crecimiento como lo podemos observar de acuerdo a los anteriores años. Esto es importante porque se están perdiendo un periodo de tiempo de gente que en dado caso que ya no está, dependiendo de las edades, del número de las gentes que fallecieron, si estaban de la población económicamente activa, en el futuro, esto va a afectar porque no vamos a tener el número de gente necesaria que se perdieron en el 2021, si es que mucha de esta gente estaba dentro de la población económicamente activa. Entonces, lo que hay que ver también, ya tenemos la gente de la población, que es esta. Entonces, nos vamos a basar en el crecimiento de población de personas, pero esto en función de los que son de 15 años o más. El incremento en alrededor de personas de 15 años o más fue de 5.62 millones de personas, es decir, de 92 crecieron hasta 98.
Pero si aquí se dan cuenta ustedes, se incorporó una mayor cantidad de más de 15 años en este 2021. Pero comparados con los años pasados, que más o menos eran 2 millones del crecimiento que se tenía, que se incrementaban de las personas, este año se está observando que el crecimiento de la población de más de 15 años es de 1.5 millones, es decir, 500,000 personas ya no están siendo contabilizadas para el futuro, para que puedan ser integradas dentro de la PEA y ayuden al crecimiento económico del país y por lo tanto tengamos un crecimiento en el PIB y el PIB per cápita pudiera ser mayor, pero con esta contracción que estamos teniendo en número de población, muy complicado y hay que ver en el futuro cómo va a ser esta tendencia que vamos a observar. Bueno, hoy ya hablamos de la población económica, ya tenemos la población, que son 127 millones de mexicanos. De la población mayor de 15 años hay 98.58 y lo que vamos a ver es esto que les estaba platicando. Ya tenemos la población mayor, la población de 127, la población de más de 15 años de 96 millones y hoy vamos a entrar a la población económicamente activa y vamos a hablar solamente de ocupados y la parte de desocupados que se están en cuanto a las estadísticas que se tienen en el INEGI. Bueno, entonces ya sabemos el número de población, sabemos cuántos son más de 15 años y ahora vamos a entrar en la población económicamente activa en el total que existen entre ocupados y desocupados. En el 2018-20, la PEA creció 2.7 millones, es decir, de 54.82 creció a 57.42, los cuales en 2020 más de 2.5 millones salieron de la estadística, es decir, de 57 cayó hasta 54.93. La desocupación pasó de 3 al 4%, es decir, de este año, del 2021, pasó del 3% de desocupación, del 3% que se tenía, se incrementó un 4% en el 2020. Recuerda que la población aumenta y muchas se incorporan a la actividad laboral, pero no consiguen empleo. Están consiguiendo en el 2021 empleos, pero están por debajo del promedio del salario que tenían hasta antes de la pandemia. En esta gráfica lo que podemos observar es lo siguiente. La gente ocupada, si se dan cuenta, estaba en 52 y subió a 55. Hay 2.7 millones de personas. Estas 54.84 millones de personas que habían, se descendió a 52, es decir, los 2.7 que ya no están. A partir de enero se cayó hasta 51 y hoy en día se han incrementado los 4 millones de gente ocupada, pero hay que recordar que tuvimos un incremento anteriormente de gente que en el año 2021-2020 de la población mayor de 15 años no se había integrado y hoy se está integrando una mayor cantidad de gente dentro de la población económicamente activa y esto es un reflejo en este aumento que se tiene de la población ocupada. De aquí hacia acá, hemos visto que la gente desocupada se ha contraído, es decir, del 4% que se tenía se contrajo al 3%. Esto es muy importante porque ya vamos a hablar solamente de la población ocupada que está en este rubro azul en los siguientes datos. No se olviden del 55.12 y 52.96. Bueno, ahora, lo que vamos a hablar es la pérdida de la población económicamente activa. ¿Se acuerdan que tenemos una población de 126 millones en enero del 2020 antes de la pandemia? Después de la pandemia tenemos 127 millones, es decir, más o menos en más de un año y medio solo hemos crecido 1.3 millones cuando deberían haber alrededor de 2 millones alrededor de 1.8 personas. Es decir, 500,000 personas ya no están en este rubro y esto es un problema hacia el futuro como lo estamos platicando. En enero del 2020 a septiembre de enero del 2020 a septiembre del 2020 hay un incremento en la gente económicamente activa en 518,000 personas, es decir, de 57,000 personas de la PEA pasaron a 57,524, 518, de los cuales están ocupados 272,000 personas se ocuparon para lo que regresaron. Antes de la pandemia habían 54,000 y hoy hay 55,116. Con el incremento que tuvimos de la PEA de los 3 millones y con el incremento que tuvimos solo de la población económica de 500,000 de personas, significa que solo 272,000 personas se pudieron ocupar de enero a septiembre del 2021.
Esto nos da que la parte desocupada se ha incrementado en 246,000 personas. Es decir, hay 246,000 personas que hoy en día no tienen trabajo y no están ocupadas. Bueno fuera que pudieran hacer que toda la gente que se incrementó de la PEA pudiera ser 500,000 y esto se hubiera mantenido y constante en 2.6, pero no todos tienen la misma oportunidad de trabajo, es decir, se incrementó en un 11.40 la gente desocupada de enero de 2020 a septiembre del 2021. Lo que no son parte actualmente de la PEA incrementaron a 2.7 millones, que son estos que estamos viendo aquí, que no son de la PEA, que son gente que está dentro de poco será parte de la PEA. Este número de gente posiblemente pase aquí, pero hay que ver cuánto de toda esta gente que está pasando va a estar ocupada o desocupada. Esto es lo importante y lo que hay que cuidar, y eso está en función del número de empleos, negocios o sobre todo el flujo de efectivo de inversiones nacionales o extranjeras, y sobre todo determinar que va a depender mucho cuánto es también el dinero de desarrollo económico que se le está asignando, porque si se va en el rubro de desarrollo social, el rubro de desarrollo social no es un dinero que ayuda para el crecimiento de la nación, simplemente es para mantener y satisfacer las necesidades de la población en los rubros de salud, educación y en algunos dados casos de protección social, donde se ha incrementado en más de 800,000 millones de pesos en los últimos años, que se pudimos observar en el presupuesto. Los asalariados se incrementaron en 2.56%, pero de esos asalariados, 16 millones no están como cobertura bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos 16 millones dependen mucho cómo están contratados, si ellos tienen que pagar la parte de la salud, no tienen una pensión, no tienen un aseguramiento cuando lleguen a su vejez, 16 millones de personas. Entonces, si uno determina los datos de enero a septiembre de 2021, sí hay un crecimiento de la población de 1.3, donde hay 500,000 personas que ya no están dentro de este rubro colocado en función del problema que tuvimos de la pandemia. Y la población económicamente activa solo se incrementaron 518,000 personas, es decir, no hay una fuerza laboral que diga que puede cubrir todas las necesidades en caso que hubiera un incremento de inversiones tanto nacionales como locales, nacionales o extranjeras. Y esto significa que la economía está estancada y no está habiendo un crecimiento económico porque no se está reincorporando la mayoría de gente disponible aquí a la PEA. Por lo tanto, lo que le está diciendo la economía es, no hay suficientes fuerza laboral, no hay suficiente trabajo, por lo tanto, todos aquellos que estén disponibles es muy complicado que se puedan reintegrar a la PEA y por lo tanto puedan conseguir un empleo. Esto es importante porque si tuvimos el problema de la pandemia, hoy tenemos una inflación que está por llegar casi al 7% al cierre del 2021 y el Fondo Monetario Internacional y varios rubros están diciendo que la inflación se va a mantener en los países como está más o menos en los valores actuales por más de 2 años y pueden llegar como en el año 2024-2025 a los objetivos que los bancos centrales en muchos países han determinado. Por lo tanto, en función de lo que estamos observando, entonces ahora ya sabemos cuánta gente está ocupada, desocupada, cuánta esa gente ocupada realmente pudo tener trabajo de acuerdo al crecimiento de la PEA de 518,000 personas. Y recuerden que la PEA se incrementa, no se va contrayendo. La gente, el nivel poblacional va aumentando, el número de gente va habiendo más gente. Los que tenían 15 años y ya están en 18 y algunos pueden trabajar, se reactivan a la PEA y muchos de ellos se ponen en la parte disponible. O los estudiantes que terminan su carrera, que estaban en la parte disponible, pasan a la PEA, pero se pasan haciendo en la parte de gente desocupada. Entonces, eso es muy importante entender que si no hay un Producto Interno Bruto en crecimiento, no hay un PIB per cápita en crecimiento y el número de gente se mantiene en cuanto al crecimiento que se puede tener de disponibilidad y gente que sea ocupada dentro de la PEA, bueno, va a ser un gran problema porque muchas de las generaciones que hoy en día están hacia el futuro, al no haber la cantidad, número de empleos o trabajos, o sobre todo que existe un crecimiento en función de lo que hemos visto del PIB, entonces va a haber un gran problema en el futuro de cómo vamos a cubrir si esto le obligamos a que no existe un plan de largo plazo en cómo y dónde debe estar el país
en función de las nuevas formas que hoy en día están las economías mundiales. Por lo tanto, si seguimos pensando que el presupuesto de la nación es el que va a dar el crecimiento del país, bueno, estamos muy equivocados, y sobre todo entender que entre más liguemos el crecimiento de un país sobre la cantidad de dinero como gasta, entonces el riesgo lo está asumiendo el país y no los dineros que pudieran ayudarnos en un momento dado a incrementar el flujo de efectivo que se tenga dentro de un país. Dicho lo anterior, nos vamos a fijar ahora que ya sabemos cuánta es la gente ocupada, que son casi 55 millones de personas, 55.12 cerrándolo, y nos vamos a fijar nada más en este rubro, que es donde se basan los tres sectores económicos, tanto el primario, secundario y el terciario. Entonces, de estos 55.12 que ustedes están observando aquí, que son estos de aquí, solo vamos a hablar de la gente que está ocupada, en qué está ocupada y cómo está ocupada. Entonces, del 2018-20 demuestra que somos un país de servicios. ¿Por qué? Porque la economía de los sectores secundarios es donde se ofrecen los servicios y dependemos mucho de los servicios que podamos otorgar tanto en el secundario como en el primario. Esto, si lo vemos, ves, en el año 2018 eran 32.23 personas, de 32.23 millones de personas y creció a 34.29. Es decir, en el rubro de servicios es donde se creció más de 2 millones de gentes. Es decir, es en la parte ya sea de comercio, restaurantes, hoteles, y lo vamos a ver a continuación en donde estuvo la contracción del 2020 al 2021 con el problema de la pandemia. Pero en el sector secundario, donde se hacen los negocios, donde está la planta de la manufactura, donde está la parte energética, donde está la parte de la construcción, como pueden ustedes ver, no hay un crecimiento en cuanto al número de gente ocupada en este tipo de actividades. Esto significa que no tenemos un crecimiento económico debido a que en el rubro donde se hacen los negocios no está fluyendo el dinero y el dinero se está manteniendo estancado. Y por lo tanto, al mantenerse estancado y no haber negocios para que puedan hacer en el rubro de maquilación, construcción o en el sector energético, esto incrementa la certidumbre, incrementa la incertidumbre de que pueda haber tanto un desarrollo como un crecimiento económico, y esto depende mucho ahora del presupuesto que se le asigne en desarrollo económico. Esto es muy peligroso para hacia el futuro, derivado que va a haber un mayor número de generación que no va a poder tener acceso a empleos y por lo tanto van a tener, en dado caso que lo tengan, salarios muy por debajo de los actuales que se tenían hoy en día y los que se tenían antes de la pandemia. El sector primario ha disminuido en 110,000 personas, es decir, de 6.84 han caído a 6.73. Esto significa que cada día más gente del campo, pesca y el sector agrícola se están yendo a las ciudades derivado de que no hay las mismas oportunidades. O se están yendo a las ciudades o se están yendo o están migrando en función de que no existe la misma cantidad de trabajo o las mismas remuneraciones, o la remuneración no les está dando la cantidad de dinero para poder tener acceso ya sea a la salud o la educación en un dado caso. El sector secundario donde se hacen los negocios creció en 150,000 y es donde están las actividades energéticas. Si se dan cuenta de lo que hemos platicado, entonces donde se hacen los negocios y donde se crean, donde se transforman las materias primas como el sector agrícola, la pesca y todo lo demás para la parte alimenticia, no están dando los frutos y por lo tanto lo que sucede es que mucha gente se va a trabajar en el área de servicios, pero el área de servicios es mucha la gente que existe y no puede ser contratada toda por la contracción económica que se ha tenido en ciertos rubros como el comercio, el turismo, por lo de la pandemia. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado que la gente de la población económicamente activa, ocupada en los sectores, hoy en día se está yendo mucho a trabajar en el sector de servicios, pero en el sector de servicios no está pagando la misma cantidad de dinero que antes se tenía la pandemia ante la contracción económica de cada uno de los negocios, y lo que han hecho, han tratado de mantenerse en el negocio, manteniendo los costos con las mínimas ganancias posibles para mantener el negocio en un dado caso. Hablando de estos sectores económicos, el número de gentes que se incrementó de la preocupada fue de 272,000, es decir, de 54,000, que es lo que se acuerdan, que es lo que vimos aquí, de los 54,000 a los 55 fueron 272,000. Y estas 272,000, fíjense cómo estuvo. Hubo gente que dejó de elaborar, que es en el sector terciario,
322,000 personas dejaron de laborar. Esas 322,000 se repartieron, donde se incrementaron fue en el sector agrícola, 363,000, es decir, mucha gente tuvo que regresar a sus localidades para continuar trabajando, pero vuelvo y repito, no están ganando la misma cantidad de dinero que tenían antes de la pandemia. En el sector secundario hubo un crecimiento, pero en la parte de construcción y en la parte manufacturera, muchos de los que se incrementaron y volvieron a tener sus empleos en dado caso de la pandemia, el inconveniente es que están siendo contratados casi entre un 15 hasta un 30% por debajo de los salarios que tenían en la pandemia con otro tipo de condiciones. Esto significa que el sector más afectado que se tiene es el sector terciario. De 34,608 se contrajo a 34,285. Esto representa 322,000 personas menos, que es una contracción del 0.93. Fíjense, el sector de servicios representa el 63% del total, y el sector secundario el 25% y el sector primario el 12%. Es decir, nosotros somos un país de servicios porque concentramos toda nuestra población económicamente ocupada, población económicamente activa ocupada en el sector de servicios, donde la mayor cantidad de gente está en el comercio, seguido de los restaurantes. Es decir, nosotros damos mucho comercio para el sector secundario y terciario, pero si estos se contraen y se comprimen, entonces ¿a quién le vas a dar tú esto? Por lo tanto, lo que estamos viendo es esta contracción que se ha tenido y que no se ha podido recuperar de enero del 2020 a septiembre del 2021. Todavía existen, hay una pérdida de 322,000 personas que no tienen empleo, y principalmente los más afectados fueron los restaurantes y los hoteles, como lo hemos visto en los últimos 18 meses, y en la parte de comercio. Estos dos grandes rubros son los que han sido mayormente afectados. Y el incremento que se tiene de 363, 198 menos todo esto, por eso nos da un crecimiento solo de 272,000. Todas estas gentes que ya no están pasaron a ser en el sector de la desocupación. Cuando vemos los salarios, bueno, ya vimos cuánta gente está ocupada. Ya vimos de esa gente que está ocupada, en qué parte de los sectores. Vemos que de los sectores terciarios fue el más afectado, el sector secundario y primario fue los que tuvieron más crecimiento, y todavía existe una falta de poder tener la misma cantidad de empleos que se tenían en enero en los sectores de comercio y restaurantes, están por debajo de lo que se tenían. Y esto significa en cómo hoy en día toda esa gente que perdió o toda esa gente que fue contratada, cómo están sus salarios. Bueno, del 2018 al 2020 hay un incremento, un 20% en el número de personas ganando menos de 3 salarios mínimos. Es decir, en el 2018 habían 33,59 millones de personas ganando menos de 3 salarios y hoy hay 40,36. Imagínense esta gran cantidad de saltos. ¿Qué significa? Que no hay que el PIB no creció, que el PIB per cápita no aumentó, que la gente está teniendo menos cantidad de dinero para poder tener acceso a lo más básico, que puede ser la parte de la salud, están viviendo al día. Por eso vimos un mayor incremento de gente pobre y de clase media que está disminuyendo y está pasando a ser más gente pobre, porque la gente no está ganando la misma cantidad de dinero. Podemos decir que existe un incremento de salarios, un incremento de empleos, pero los salarios que están siendo percibidos hoy en día y contratados, muchos de ellos no pasan ni de los 3 salarios mínimos que se tienen hoy en día tabulados. De 3 a 5 salarios se contrajo en un 49%, de 6,61, miren, bajó a 3,39, de más de 5 salarios de 2,22 se contrajo a 1,31, y eso existen nuevos empleos, pero no están al ritmo del crecimiento de la PEA. La gente tenía una menor cantidad de ingresos al ser contratado con salarios bajos. Es decir, hoy en día, de 33 millones que ganaban menos de 3 salarios, se aumentó, y por lo tanto, el número de dinero que está fluyendo en nuestro país es menos. Es decir, anteriormente había más dinero circulando porque había gente ganando más de 3 salarios y más de 5 salarios, y hoy en día ha disminuido ese volumen de dinero que circulaba en nuestra economía porque el poder adquisitivo de cada uno de los individuos
que estamos en México ha disminuido, y esta es una repercusión de la contracción económica y del PIB que hemos tenido en los últimos 15 y 18 meses. Si esto no se reactiva y no hay un crecimiento económico, este número de gentes que están ganando de 1 a 3 salarios como máximo se va a incrementar, porque los negocios, al no tener a quién venderle o a quién proporcionarle los servicios o los productos, no van a poder contratar a gente con un mayor salario, y esto por consecuencia vamos a tener una contracción económica y por lo tanto no vamos a tener un crecimiento económico. Esto hay que dejarlo bien claro. Por eso es importante entender el PIB, por eso es importante entender cuánto es la población económicamente activa, de esa población económicamente activa, cuánto es la ocupada, porque es la que ayuda para el PIB, y en función de eso es cuánto es el salario cada una de estas personas está ganando, para que pueda tener un flujo de efectivo circulante en nuestro país en función del dinero que cada uno de los individuos tiene acceso por medio de su salario o la forma como están ganando el dinero. Esto, resumiéndolo, del 2020 al 2021, 15.29 personas han dejado de ganar de 2 a 3 salarios mínimos, bajando hasta un salario mínimo más de 930,000 personas. Las personas que tienen empleo actualmente están ganando en promedio no más de 2 salarios mínimos. De 10 personas, 6 ganan menos de 2 salarios mínimos. Esto es muy importante, o sea, que de 10 personas que están en el mercado, 6 están ganando menos de 2 salarios mínimos. Esto me llama mucho la atención, porque significa que anteriormente 36 más 22, 5 personas ganaban menos de 2 salarios mínimos, y hoy aumentó a una persona más, y de acuerdo a los últimos datos que estamos observando y las tendencias, pudiéramos llegar hasta 7, 8 personas más que puedan ganar menos de 2 salarios de cada 10. Esto es preocupante, porque lo que significa es que la gente no está teniendo la misma cantidad de dinero ni el mismo flujo de efectivo para poder gastar, y este flujo de efectivo se refleja en que no todo el mundo está yendo a comprar la misma cantidad en el súper, los mismos, la parte electrónica, no está yendo a restaurantes, no está saliendo al turismo, sino lo que está haciendo es tratar en vivir lo que más se pueda tener, y por lo tanto esto puede tener un problema al futuro en cuanto a la movilidad de créditos, el dinero que se esté moviendo, y esto va a ser problema, porque vamos a tener y depender mucho del presupuesto que pueda ser asignado, y si el presupuesto asignado, como lo hemos observado para el 2022, el 66% está en el rubro de desarrollo social. Entonces, fíjense en esta parte que es muy importante. De 22% que habían de más de un salario, pasó a 24. Se mantuvo de 36, pero ya sumando 36 más 24 se ha incrementado. Pero cuando ya metemos el rubro de 1 a 3 salarios, mire, de 2 a 3 salarios se contrajo casi 15.29. O sea, 1 millón de personas dejaron de percibir entre 2 a 3 salarios, y esto contrajo la economía. Y esto, como lo hemos visto aquí, esto ha pegado principalmente en estos dos rubros. Entre estos dos casi son más o menos, y la parte de servicios diversos, aquí está el millón de gentes que están ustedes observando aquí, de este rubro, con esta parte de servicios. Es decir, que esta gente dejó de ganar de 2 a 3 salarios mínimos, no han recuperado su empleo, y si lo van a querer recuperar, van a tener que ganar menos de 3 salarios mínimos, cuando menos. Entonces, ¿cuánto es la preocupada? Este es otro dato importante. Bueno, ya vamos a hacer un resumen. Sabemos que hay, que decimos de 124 a 127 millones la población. De la población de más de 15 años pasó de 92 a 98 millones de personas. De ese rubro, de más de 15 años, que son de más de 15 años, se pasó de 92 a 98. De la población económicamente activa de 54, subimos a 57, pero acuérdense que hay un crecimiento poblacional. De eso, el mayor rubro que se ha aumentado es en el sector de servicios, en la parte terciaria, manteniendo el sector secundario y primario estables, no tienen un crecimiento tan sustancial como debería de ser. Y estamos viendo que la mayor cantidad de gente está ganando entre 1 a 3 salarios mínimos. Derivado de todo esto, mucha gente se pregunta, bueno, si la población económicamente activa, que es la que tenemos aquí, que es de 55.12, estos 55.12, ¿cuántos de ellos tienen seguro social?
Bueno, revisando estos 55.12 del total de la población económicamente activa, solo hay 20.59 personas al mes de septiembre que tienen seguro social, pero si se dan cuenta se ha mantenido entre 19.5 y 20.5, porque en el 2000, de diciembre de 2019 llegamos a casi 20.42 y en enero del 2020 había 20.5, es decir, se ha recuperado lo que se tenía en enero al mes de septiembre, el número de gentes, pero si se dan cuenta no aumenta el número de asegurados, pero lo que sí aumenta es el número de gente que no está asegurada. De 33.43, hoy hay 34.52. ¿Esto qué significa? Que la gente de la PEA ocupada se incrementó 2.1 millones, donde el 51% no fue afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Del 2020 al 2021, la PEA incrementó los 272,000, que es lo que estamos platicando, y donde esos 272,000, que fueron estos que estaban ustedes viendo observados, estos 272,000, el 61% no está afiliado al Seguro Social. Recuerden que la población aumenta y muchos se incorporan a la actividad laboral, pero no consiguen empleo con seguridad social, es decir, no están contratados bajo el Seguro Social y sobre todo para que tengan, cuando tengan su jubilación, una pensión en dado caso en un momento. La OPE aumenta, pero mantiene el mismo número de gente inscrita al IMSS, mucha gente sin seguridad social. Y esto lo vemos aquí, cuando vemos los porcentajes. Fíjense, se ha mantenido 36.88 y está en 37. Se ha mantenido entre los 36.8 y los 37.37, un aumento no más del 0.5%. Pero cuando me voy en el rubro de la parte de no inscritos al Seguro Social, se ha mantenido 63, pero acuérdense que está en función de la número de la PEA. Aquí habían 52.96 y aquí hay 55. Entonces quiere decir que la PEA aumentó, pero hay una mayor cantidad de gente que no está dentro del seguro. ¿Esto qué significa? ¿Cuántos de la PEA ocupada están en el IMSS? Del 2018 al 2021, la población ocupada económicamente activa, la PEA, la gente ocupada alrededor del 76% no está afiliado al Seguro Social. Quiere decir que del 2018 al 2021, casi el 76%, como pueden ver ustedes en el 2021, no está asegurada. Solo están inscritos nuevos el 24.46 del número de incremento de la PEA, de los 272,000. De esos 272,000, solo el 24.46% está asegurado y el 75% no está asegurado. Del 2020, pérdidas de 2 millones de empleos. Si se dan cuenta ustedes, en el 2020, 64.26 de los 2 millones fueron gente que se salieron y que estaban asegurados. O sea, casi 2 millones, estamos hablando de 6 por 2, 12, casi entre 1.2 y 1.4 millones dejaron de estar en el Seguro Social en el 2020 por la contracción que se tuvo en el número de empleos y el cierre de varias empresas. En el 2020 también 35.74 de estos 2 millones de empleos que se perdieron no estaban asegurados. Por lo tanto, cuando ya te vas en el rubro de 2025, este número de gente se incrementa. Entonces, en el 2020, gente incrementada de la PEA no inscritos al mes, 64.26 se fueron y 35.74 del Seguro Social. Esto en el 2020 significa que hoy en día, de enero a septiembre, hay 75.54% de personas no inscritas en el Seguro Social, pero son parte de la PEA, y el 24.46 solo está inscrito. Es decir, hay mucha gente que no tiene una protección de salud en su trabajo. Principalmente, ¿cuál es la fuerza laboral en México? Y esto es importante porque ya hablamos que se incrementó la población económicamente activa, pero solo está inscrito en septiembre de 2021 el 37.37 y el 62.63% no está inscrito. El mayor número de gentes que están inscritas por medio de estados, el 33% se concentra en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que son estos tres en verdes que tienen más de 1 millón de personas inscritas al Seguro Social. En donde Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León se concentra esta cantidad de gente de más de 6 millones de personas.
que es el 33%. El 50% total de los inscritos están en estos 6 estados de color verde que ustedes pueden observar, que están desde Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México, Baja California y Guanajuato. Estos 6 estados concentran el 50% del total inscritos en el Seguro Social, que son de 20 millones de personas. Y en 3 estados se concentran el 33%. Por ejemplo, la Ciudad de México, sabemos por el número de población, Jalisco, que ha tenido un incremento sobre todo en función de las nuevas actividades que están teniendo, y ha rebasado a Nuevo León. Es decir, Jalisco, anteriormente Nuevo León tenía el número mayor de empleos y hoy lo tiene Jalisco el número de mayor de gente inscrita al Seguro Social. Esto es digno de revisarse porque Jalisco lo que está haciendo es que se está incrementando su PIB y por lo tanto el PIB per cápita es mayor comparado con otros estados. En función de esto, lo que podemos ver que de enero a septiembre del 2021, de mayor incremento inscritos al seguro fue el Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México. Pero hay mucha la gente a la peda sin tener un seguro social en sus labores y para su familia. Esto lo podemos ver, miren. Nuevo León tuvo 86,000 personas más inscritas de enero a septiembre, la Ciudad de México de 67,000 y el Estado de México en 51,000. El Chiapas solo 2,000, Oaxaca 4,000, Chiapas 13,000, Oaxaca 2,000, Guerrero 4, Michoacán 6,000, Campeche 6,000, Yucatán 54 y Quintana Roo 59,000 personas nuevas inscritas. Entonces, fíjense cuánta gente incremental se ha puesto en el Seguro Social, pero acuérdense que hay más del 60% que no están inscritos en el seguro social, el 62.63 del total de 55 millones de personas que están de la población económicamente activa ocupada. Entonces, con estos datos lo que podemos observar es dónde está concentrada la mayor cantidad de gente que está inscrita. Como podemos ver, está en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León, en Baja California, donde en Veracruz hay 720,000 personas, que es más o menos la cantidad que estamos observando aquí en esta gráfica, que es más o menos el mapa lo que representa. Bueno, con todo esto, lo que podemos decir que los empleos recuperados, pero no al ritmo del crecimiento de la PEA. A septiembre de 2021, el 63% no están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Más gente ganando dentro de la PEA ocupada, menos de 3 salarios mínimos de alrededor de 7 millones de personas del 2018 al 2021. No pueden cubrir su salud. Esto significa que la gente que gana 3 salarios mínimos, muchas de ellas no tienen el beneficio de estar bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen una pensión, no tienen acceso a la salud, y si no tienen acceso a la salud, ellos lo que priorizan es la parte del sustento en la parte de la alimentación y parte de la movilidad que tienen para llegar a sus trabajos, y por lo tanto una economía que gana menos de 3 salarios mínimos es muy complicado que pueda tener primero un desarrollo y después un crecimiento para poder tener un PIB alto, que esto ayude a tener un PIB per cápita mayor y pueda estar a la par de nuestros vecinos. En resumen, ¿crees que la gente que está laborando con seguridad en su trabajo, en función de que existe del total de la población económica activa ocupada, solo el 63, solo el 37% está bajo el rubro del Seguro Social y el 62% no? Imagínate toda esta cantidad de gente que estamos viendo aquí, de estos 55.2 millones, de todos estos, solo el 34% están asegurados y el resto no está asegurado. Entonces, ¿cuál es lo que tendría que haber? Bueno, que todo el mundo que está dentro de la población económicamente activa y que está dentro de un empleo debería de tener todo esto, todos estos deberían de estar bajo el Seguro Social. El problema es cómo están contratados, si están por mes, por trimestre, por mensualidad, por hora, por trabajo, por servicio. Y el problema es que, si se dan cuenta, mucha de la gente que está en el sector de servicios es mayormente que a veces no cuenta con la parte del seguro y que estén inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, el número de inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social es un parámetro real
No, ¿es un parámetro realmente real que la gente tenga seguridad en su trabajo y familia? ¿Qué opinas? Entonces, con todo esto que te comento, lo resumiendo, lo vamos a dejar en la siguiente parte. Somos parte de las 20 economías más importantes del mundo. Estamos en un tratado de alta movilidad económica y de mercancías. Ponemos salarios por debajo a donde estamos, pero tenemos salarios por debajo a donde estamos considerados. Nuestros socios tienen salarios 4 a 5 veces más que la media, ya lo vimos en el PIB per cápita. Para ser un país desarrollado debe tener primero un crecimiento económico dentro de México, cosa que no lo tenemos porque tenemos salarios que han aumentado entre más de 7 millones de personas ganando de menos de 3 salarios. Por lo tanto, ¿cómo puedes tener un crecimiento? Pero haber más del 50% de personas en la pobreza y el 60% de las personas económicamente activas ocupadas ganando menos de 3 salarios mínimos por día, es decir, $22 por día, cuando en Estados Unidos ganan 90 a $110 y en Canadá de 90 a $100, ¿cómo tú puedes tener un crecimiento? ¿Cómo tú puedes ver que puedas tener hacia el futuro a largo plazo, asegurando que por medio del presupuesto y dando dinero a la parte de protección social, tú vas a asegurar que la gente pueda tener acceso a la salud a sabiendas, como lo que podemos observar aquí, que del total de gente que está trabajando en la población económicamente activa, estos 55 millones, solo el 37% está bajo el seguro social, el 62.63% no lo está, y por lo tanto mucha gente ha dejado de ganar de 2 a 3 salarios y han aumentado el número de gente que ganan entre 1 a 2 salarios mínimos. En la mayor cantidad de rubro está concentrado en la parte del sector de servicios, donde han aumentado, pero la gente está siendo contratada por una menor cantidad de salarios. Estamos viendo que el número de gentes que se incrementaron de la población económica fue solo de 272,000 personas de enero a septiembre, y donde los asalariados son 35 millones de personas y solo crecieron 907,000 personas, de los cuales que si tomáramos este valor, solo 20 millones están bajo el Seguro Social y 16 millones no lo están. La población mayor de 15 años ha crecido de 92 a 98 y muchos de esos de 15 años que hoy en día están terminando secundaria y están entrando a la preparatoria, y los que están terminando su preparatoria y están entrando a la carrera, y los que están entrando y están por terminar su carrera, se van a encontrar que van a ser parte de la población económicamente activa, pero va a ser desocupada, y esto va a traer como consecuencia un incremento en cuanto al número de tasa de desempleo, y esto por consecuencia al tratar de tener empleos van a aceptar salarios por debajo de lo que pudieron haber percibido en un momento dado caso si hubiera las inversiones necesarias y el flujo de efectivo que circule en la economía, no basado en el presupuesto, sino en la interacción de la inversión pública y privada. Por lo tanto, cuando tú estés pensando cuánto dinero deberías de ganar, deberías estar pensando, estoy en un tratado de libre comercio en donde mi socio comercial, el PIB per cápita por cada individuo está casi por arriba de los $40,000, y ellos esperan llegar casi en un 50% por arriba de lo que tienen hoy en día, por ejemplo en el caso de Canadá, y Estados Unidos más o menos tener entre un 30 y un 40% más arriba. Y en México lo que estamos observando es que el PIB per cápita se mantenga, y por lo tanto es un indicativo que no va a haber un crecimiento exponencial, sino se va a mantener constante, y esto nos va a traer como consecuencia que la población de más de 15 años, cuando se reintegre a la población económicamente activa, no va a tener las mismas oportunidades, no va a tener el mismo salario, y todos los estudiantes que hoy en día están en la primaria y en la secundaria y los que están en la preparatoria van a tener un problema dentro de 8 a 12 años, porque no van a tener ni el salario adecuado ni el número de empleos necesarios, porque las actividades que hoy en día están rigiendo nuestra economía es en el sector de servicios, y quiere decir que mucha gente va a tener que estar trabajando ya sea en el comercio, restaurantes, transportes, servicios sociales, servicios diversos, y por lo tanto esto lo que va a hacer es que cualquier estudiante o se convierte y pone su comercio, o da restaurantes y servicios de alojamiento, o da servicios diversos o servicios profesionales y financieros.
pero todos estos rubros de servicios se pueden contraer o pueden estar manteniéndose con un salario por debajo de lo que deberían de percibir. Y los rubros de construcción, industria manufacturera industrial, si solo va a ser el garante las administraciones futuras en base del presupuesto, esto va a causar un inconveniente porque se va a mantener un flujo de efectivo constante circulante al no tener ingresos, ya sea de inversiones locales o inversión extranjera, que puede incrementar el flujo de efectivo. Esto hay que tener mucho cuidado porque lo que vimos en el sector primario es que mucha gente, como vimos de casos de enero a septiembre, a 110,000 personas han dejado estar en el sector primario, en el campo y en la pesca, porque el incentivo de dinero que ganan no es el suficiente para cubrir las necesidades de su familia y por lo tanto tienen que emigrar a las ciudades, y en las ciudades lo único que pueden ser contratados es en el rubro de servicios. Y lo que se está descuidando es que en el sector secundario, donde están los negocios, que es las maquiladoras, manufacturas y el sector energético, no se estén incrementando ante la contracción económica y la falta de inversiones, ante una política en México que no determina de un largo plazo a dónde debemos de estar. Esto es un todo, y creo que lo más importante aquí es que tenemos que ponernos de acuerdo en realmente si estamos dentro de un TEMEC que está dentro de los mejores tratados donde hay una mayor movilidad, pero la gran diferencia que se tienen es que en México se ganan $22 en promedio por día, más o menos, y en Estados Unidos de 90 a $110 y en Canadá de 90 a $100. Imagínate la desventaja que se tiene. Por lo tanto, hay que entender que el TEMEC es parte importante para poder subir el PIB per cápita, subir los salarios, subir los ingresos y tener acceso a una mejor salud, educación y poder cubrir las necesidades de la familia en cuanto a un crecimiento de conocimiento. Si seguimos continuando pensando que la nación debe ser la garante para dar y satisfacer las necesidades de una familia, es muy complicado porque el dinero va a llegar hasta un finito y ese finito va a depender de los ingresos que se tengan en función de quiénes pagan, cómo pagan y cuánto pagan de impuestos entre las personas físicas y morales. Bueno, espero que esta información te haya servido. Te pido que me sigas en @economía_hoy y te inscribas al canal de Energía Sin Política y por favor aprieta la campanita para que cuando pongamos un video te informe. Te agradezco mucho y espero que esta información te pueda servir. Gracias.